sobre esa situación económica que está sufriendo nuestro país. Está con nosotros Fernando Rodríguez, quien es economista de la Universidad Nacional y quien nos amplía sobre las proyecciones planteadas por la Escuela de Economía de esta universidad y que pretende que el gobierno también tome como una de las ideas para ejecutar. Vamos a darle la bienvenida a don Fernando. Muy buenos días, don Fernando. Tal vez de inmediato iniciar con esta información. ¿Cuáles son esos planteamientos que ustedes hacen y por qué es importante tomarlos en cuenta? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mire, estas propuestas que hicimos en días pasados en realidad son reiteraciones de cosas que estuvimos planteando desde el año pasado y que en realidad han tenido un poco eco en las autoridades de este país. Básicamente lo que estamos diciendo es que, bueno, no va a haber fin de los problemas económicos si no hay fin de la pandemia, o sea que mientras no controlemos la pandemia no vamos a poder recuperarnos de forma plena y por lo tanto tenemos que acceder a tomar medidas de carácter sanitario como las que se están tomando en estos días para poder controlar la expansión de la enfermedad que, bueno, se salió desgraciadamente de control. Pero para compensar esa situación, para entregar ayudas a las familias afectadas por esto y a las empresas, es necesario buscar recursos. Y eso se hace, por un lado, tratando de buscar o buscando cómo gravar a las personas de mayores ingresos, cómo ponerles impuestos adicionales a las personas de mayores ingresos, y pidiéndole a las empresas que tuvieron un año 2020 mejor que inclusive años previos, porque fueron empresas gananciosas de la situación, que hagan un aporte extraordinario durante este año para poder financiar eso. Pero además, pedirle al Banco Central más proactividad en la situación actual y que colabore con esta comprando títulos de deuda del gobierno central, cosa que se ha estado haciendo en otras partes del mundo. No es una acción nueva, digamos, para nosotros, o por lo menos no es un acto que no se ha hecho. Entonces, un poco llamado de atención es, pues tenemos que plantear cómo salir de la situación sanitaria, pero no podemos dejar a la gente desamparada y las ayudas públicas son necesarísimas en esta situación. Don Fernando, ¿sienten ustedes dentro del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, que han hecho muchísimos estudios y han hecho muchas valoraciones con respecto a la situación de la economía a raíz de la pandemia? ¿Sienten ustedes que el gobierno no ha destinado tiempo y esfuerzo realmente para poder ejecutar las acciones, no solo las que ustedes proponen, sino entre otras que también se han desarrollado en otras propuestas o incluso ellos mismos han planteado? ¿Sienten ustedes que no han puesto realmente el punto en esas acciones, que se han enfocado mucho en las medidas sanitarias, que no le vamos a quitar importancia, pero que también la economía requiere de esa importancia? Sí, yo creo que no solo tiempo y cabeza en esto, sino además recursos. En algún momento se abrió la posibilidad de enviar propuestas al gobierno. Muchas de estas que estamos presentando ahora nosotros las habíamos entregado al Poder Ejecutivo en agosto del 2020 cuando se dio un espacio para poder presentar estas ideas y después participamos inclusive de un conversatorio que se hizo alrededor de esto, pero no pasó nada más. El gobierno entró en un proceso de diálogo, de lo cual pues hubo muy pocos acuerdos viables y se dedicó de lleno a impulsar el proyecto de empleo público, que como decimos en nuestro comunicado, no es un proyecto que vaya a solucionar la situación fiscal de corto plazo y probablemente va a requerir un esfuerzo de implementación muy amplio durante algún tiempo. Entonces no era la prioridad para el corto plazo. La prioridad para el corto plazo era ubicar, conseguir recursos para entregar ayudas a las familias, haber extendido las ayudas del bono proteger, haber entregado ayudas a las empresas en problemas, haber buscado la manera de subsidiar el empleo para evitar que se disparara el desempleo. Pero bueno, no se hizo nada de esto el año pasado. Todavía existe el espacio para poder hacerlo en la medida en que, insisto, las medidas sanitarias van a seguir adelante mientras la enfermedad no se controle, pero nos va a costar mucho salir de esto si no ponemos recursos públicos en esta situación. Y no, insisto, no es algo que nos estamos inventando nosotros, es lo que han dicho organismos internacionales, el propio Fondo Monetario Internacional
la OCDE, las Naciones Unidas en diferentes organismos, en diferentes cuerpos. Y bueno, yo creo que ahí es donde nos hemos quedado. No hemos tenido un plan de rescate a nivel nacional. Hablemos precisamente de esas propuestas que ustedes plantean, las dividen en dos, las de corto plazo y las de mediano y largo plazo. Empecemos con las de corto plazo. Precisamente habla mucho de lo que usted mencionaba ahora, de la ayuda pública, de la ayuda social a las personas que más se han visto afectadas, que ahora aumentó en gran medida la cantidad de personas afectadas con el aumento del desempleo que se disparó. El bono proteger, como usted lo menciona, fue una de las salidas prioritarias, pero que, como lo dijeron las autoridades días atrás, ya se acabó, ya no hay fondos para este tipo de ayudas. Ustedes sugieren también el aumento de los recursos en FODESAT, en el IMAS. ¿Cuáles son esas ayudas, no solamente para las familias costarricenses, sino también para esos pequeños y medianos empresarios que muchos han tenido que cerrar en nuestro país? Empiezo por esto último, porque en otros países, por ejemplo en Alemania, lo que se hizo fue llegar a decirle a las empresas, mire, no despidan a la gente, manténganlas contratadas y nosotros vamos a pagar la mayor parte del salario a esas personas. Entonces, se mantenía la vinculación laboral de las personas con las empresas con las que trabajaban, con los negocios con los que trabajaban, no perdían el empleo, pero las empresas recibieron ayuda pública para poder sostenerlos. Y eso ha evitado que se dispare el desempleo y por supuesto que la situación se complique más en un país donde además ya probablemente a estas alturas han aplicado 3 o 4 confinamientos más severos que el nuestro, o sea, medidas mucho más severas. Entonces, tal vez nosotros no tengamos tanto espacio para poder hacerlo, pero lo hubiéramos dedicado, por ejemplo, a sectores específicos como turismo. En turismo, la caída en la actividad todavía en estos primeros meses del año era un 50%. O sea, estamos haciendo la mitad en términos de actividad de lo que hacíamos el año pasado en materia turística, porque todavía no tenemos grandes volúmenes de visitación. Entonces, ahí pudiéramos haber hecho algo. Pudiéramos haber extendido los recursos del bono proteger, o la cobertura y en términos temporales, no solo la cantidad de gente, sino en términos de tiempo. Y además hay un detalle importante. Cuando se dispara el desempleo, mucha gente evidentemente se queda sin trabajo, pero entonces deja de cotizar para la caja y para las otras entidades con las que se cotiza, entre las que están precisamente IMAS y FODESAP, que a su vez entregan ayudas a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, cuyas necesidades se dispararon también el año pasado. Entonces entramos ahí en una situación muy complicada que no se va a resolver si nosotros no ayudamos a esa gente de alguna manera. Entonces hubiéramos tratado de evitar que el desempleo se disparara y le hubiéramos dado un empujón a las familias, y esto hubiera ayudado a reactivar la economía, porque todas esas familias con más recursos consumen más, y eso permitía sostener también ciertos negocios en algunos lugares, sobre todo en zonas donde el desempleo, por ejemplo, por la caída del turismo, se disparó. Esto no lo hicimos. Nosotros no hemos tenido, insisto, un plan de ayudas así, y no hemos buscado la manera de financiarlo. O sea, el gobierno ha dicho, es que no tenemos plata. Bueno, sí, está bien, pero busquémosla. ¿Cómo podemos conseguirla? ¿A quién podemos pedirle un esfuerzo adicional? No hemos hecho tampoco ese trabajo. Don Fernando, parte de lo que ustedes proponen en lo que le presentan al gobierno, e incluso que también se habló mucho de eso como una de las medidas, como una de las acciones que el gobierno planteaba, era el impuesto, un aporte adicional al impuesto de la renta de las personas que estamos trabajando, que incluso era temporal y que podría ir en disminución el mismo. Esto, a pesar de que puede ser una salida, tal vez explicarlo usted desde la perspectiva económica y no social, porque muchos de los costarricenses son resistentes a este tipo de cosas, ¿verdad? Medidas como impuestos, y más cuando ya sienten que están pagando mucho y que hay algunos que no están pagando. Sí, vean, vamos a ver. Se ha criticado mucho que algunas personas no están ayudando o no sufrieron una crisis, ¿verdad? Y entonces se propusieron medidas locas, y lo digo así sinceramente, como por ejemplo bajarle el salario a los funcionarios públicos. Eso hubiera dañado la actividad macroeconómica, porque no permite, o sea, le reduce la capacidad de consumo a la gente y no permite trasladar recursos a otras cosas. Pero si nosotros le hubiéramos dicho a las personas que mantuvieron su trabajo, han mantenido su trabajo en todo esto y ganan más, mire, vamos a pedir un esfuerzo adicional.
5 puntos o 10 puntos, dependiendo del tramo de salario en el que se encuentren, de pago de impuestos, lo vamos a hacer por un año y después podemos irlo reduciendo. Eso hubiera ayudado a tomar recursos y trasladarlos a gente con problemas y que se vean afectadas precisamente por las medidas sanitarias. Y hubiera permitido mantener a flote a mucha gente y ayudar insisto, a que empresas no tuvieran que despedir más personas de la cuenta. Bueno, no lo hicimos. Es ahí donde yo sé que a veces la gente dice, bueno, ya estamos pagando mucho, pero estamos pidiendo un esfuerzo a los que más ganan. O sea, inclusive hablábamos del tercer tramo, estamos hablando de gente que gana alrededor de 2,5 millones en adelante, como para poder eventualmente, insisto, redirigir esos recursos a ayudas. Además, gente que recibe ingresos, por ejemplo, por intereses en inversiones o por dividendos en participaciones en empresas u otras razones. Y insisto, en empresas que tuvieron mucho éxito el año pasado, grandes niveles de ganancias, que ya sabemos cuáles podrían ser porque presentaron su declaración, para poder trasladar esos recursos y entregarlos como ayudas, subsidios y estímulos. Eso es lo que le pedimos a la gente. Es una cuestión temporal, pero no podemos ser indiferentes ante los problemas que está sufriendo una parte de la población, mientras otra pues no ha tenido ningún inconveniente. Pero tenemos que buscar la medida que sea más efectiva en términos de resultado, que sea más razonable y que nos permita extender estas ayudas a una mayor cantidad de personas. Esto me permite saltar también a las propuestas de mediano y largo plazo, y precisamente porque parte de la reacción popular es ¿por qué no cobrarle a los que más tienen y que eluden muchísimas veces y evaden también? Entonces, parte de las propuestas que ustedes plantean es generar una ley para gravar la riqueza, y es ahí donde viene esa otra parte, ¿verdad?, que tanto molesta a la sociedad. Vamos a ver, en general los ticos pagamos pocos impuestos, pero tener esta discusión es muy complicado, ¿verdad? O sea, no creo que le vaya a quedar bien a mucha gente esto. Pero lo cierto es que hay un grupo relativamente reducido de personas que tienen ingresos muy elevados y que generan expresiones de riqueza, que tienen grandes niveles de patrimonio, sobre los cuales se podría aplicar algún tipo de impuesto. Y esto, insisto, no nos los estamos inventando nosotros, son propuestas que vienen de organismos internacionales, que algunos países han caminado sobre eso y que inclusive el presidente de los Estados Unidos, en un discurso muy interesante que tuvo la semana pasada en el Congreso de ese país, lo planteó. Gravemos a los ricos para extender ayudas al resto de la población. Entonces, si esa es la línea, ¿por qué renunciar nosotros a ella? Busquemos una manera de generar eso. No estamos gravando a la mayoría de la población. Probablemente con esto le lleguemos al 1% de las familias del país, que son las que tienen más dinero, pero podríamos generar muchos recursos para poder seguir con esto. Para salir de la crisis todavía falta mucho. Entonces, creo que hay que ponerle atención a esa idea y ver cómo la logramos aterrizar aquí en nuestro país. Ya casi vamos a terminar. Don Fernando, una pregunta más que me parece muy interesante y que también nos podría explicar a profundidad. Hablemos un poco sobre la reforma fiscal verde, que me imagino que esto es una propuesta incluso más compleja y que pretende ser a mucho más largo plazo. Sí, vamos a ver. Costa Rica tiene un sistema tributario que desgraciadamente depende de que se contamine. Ese es el juego. Yo le decía a algunos colegas que aquí básicamente cuando uno está en el Ministerio de Hacienda cruza los dedos para que se consuma más combustible, y eso es irracional, ¿verdad? Desde el punto de vista del ambiente e improcedente considerando los problemas de cambio climático que ya estamos viviendo. Entonces, en el mundo lo que se ha venido planteando es, bueno, gravemos aquellas actividades que son las más contaminantes, que son las que consumen más energía y que generan mayores impactos en el ambiente. Entonces nosotros hablábamos ahí, bueno, por ejemplo, las actividades generadoras de CO2, digamos, de dióxido de carbono, gases equivalentes, son gases de efecto invernadero, el plástico de un solo uso, que ya hubo un proyecto presentado y un intento por hacerlo y fracasó, pero seguimos inundados en plástico, y el plástico puede ser uno de los grandes problemas, o es ya uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad global en el medio ambiente. Gravemos
los químicos, los productos químicos que impactan negativamente la salud y el ambiente, particularmente algunos agroquímicos, para poder sumar recursos a esa transición energética que tenemos que hacer. Y por otro lado, otorguemos incentivos a aquellas actividades que permiten hacer esa transición verde, o sea, bajo consumo de energía, bajo generación de CO2, productos reutilizables o reciclables que permitan un correcto manejo ambiental, o el que se puedan incorporar de nuevo a procesos productivos, ¿verdad? O sea, cuyo ciclo de vida permita evitar al máximo el impacto en el ambiente. Y así podemos generar un estímulo para el crecimiento, o sea, podemos relanzar nuestra actividad productiva hacia una economía verde de verdad, estimular la producción, hacer que crezcamos más, pero en una línea ambientalmente sostenible. De esto tampoco estamos hablando. Y no hay ni tan siquiera una propuesta formalmente presentada en la Asamblea. En el plan de descarbonización que el gobierno presentó en el 2018, se hablaba de esto, se plantea en una parte del plan presentar una reforma fiscal verde y todavía no se ha hecho. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente también. Por último, don Fernando, ya para concluir tal vez un poco la importancia de autorizar al Banco Central sobre la compra de deuda pública. ¿Por qué esto es tan trascendental también para el aporte de la economía en nuestro país? Esto permite que el gobierno pueda completar sus necesidades de financiamiento, o sea, conseguir toda la plata que ocupa para poder financiar sus gastos, pero sin estrujar, digamos, sin quitarle al sector privado esta plata, porque ustedes saben que, bueno, cuando el gobierno pide prestado a los bancos y a las entidades que mantienen recursos disponibles, por otro lado, muchas veces el sector privado también viene a pedir esos recursos, ¿verdad? O sea, hay una competencia por los recursos que hay para poder invertir, en este caso para las empresas y para poder financiar sus gastos por parte del gobierno. Si el Banco Central inyecta esos recursos, esa competencia no se dará y el crédito para las empresas podría ser más barato. Pero además, podría hacerse esta compra de deuda a tasas muy bajas y ayudar a bajar el gasto del gobierno vía reducción del gasto de intereses, que es hoy por hoy la partida de gasto de más rápido crecimiento. Tema del cual nos está hablando a nivel de política pública. Hay un enfoque ahí obsesivo, pareciera a veces, con el tema de las remuneraciones, cuando las remuneraciones del gobierno central han venido disminuyendo con respecto al PIB en los últimos años. Es el gasto en intereses el que ha crecido. ¿Por qué no le entramos al gasto de intereses? Se ha duplicado en términos del PIB en los últimos años. Ahorita es mucho mayor del que era hace 5 años o hace 10 años. Entonces, busquemos una forma para hacerlo, y hay otros países que han venido haciéndolo, han venido otorgando financiamiento a los gobiernos a través de los bancos centrales, y por supuesto eso permite que los gobiernos se puedan financiar de una manera barata. Nosotros no hemos explorado esa opción. O sea, este tema es tabú. A veces uno lo plantea en ciertos círculos, ¿verdad?, económicos, y la gente se asusta, ¿no? Porque se asustan si en otros países lo han estado haciendo. Aquí no hemos querido explorar esa posibilidad. Muchas gracias, don Fernando, por esta información, y al volver de la pausa les tendremos todo el repaso deportivo con nuestro compañero David Colbert. Ya volvemos.